Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, aquí vamos a comenzar con la sesión asincrónica del curso, que va a ser un video, una presentación bien cortita. La idea es que podamos ver algunos detalles de lo que se va a tratar la evaluación número uno. Y me gustaría poder aclarar algunos elementos que son importantes para el desarrollo de la evaluación, no tanto porque vayan a ser los criterios que voy a estar mirando al momento de hacer la corrección, sino porque eh, a propósito de las conversaciones que hemos tenido en clase, yo creo que tenemos un ejercicio intelectual bien desafiante, interesante, que tiene que ver esto como cómo le encontramos una salida a este escenario de crisis o a este escenario de sobredemanda que se encuentra hoy en día el trabajo docente y que necesitamos darle una vuelta, ¿no es cierto? Entonces, yo los quiero invitar a que este trabajo que ustedes vayan a desarrollar lo pongan en esa perspectiva, como la posibilidad de reflexionar sobre una problemática que ya está muy diagnosticada, no solamente por lo que hemos trabajado acá en el curso, sino también porque yo me imagino que ustedes también han tenido estos mismos diagnósticos en sus experiencias laborales. Eh, y una manera de encontrar una salida es precisamente el poder generar instancias de reflexión y ahí lo asocio inmediatamente con que tener la oportunidad de escribir eso que a ustedes les parece importante a partir de un insumo bibliográfico, teórico, conceptual, yo creo que es una oportunidad que no deberían dejar pasar. ¿Ya? En fin, bueno, la clase de hoy vamos a ver específicamente lo que tiene que ver con el tema de la evaluación, pero antes de dar paso a eso, me quiero detener un poquito en un texto de Philippe Renaud, que es un pedagogo francés, y él tiene un libro que pasó muy rápido ahí la animación, que se llama Construir competencias desde la escuela. Es un libro bien interesante, es cortito, también se los puedo enviar a quien quiera, y vamos a ir aumentando más la reflexión y la discusión en donde él plantea precisamente el hecho de que la escuela y parte del dilema que enfrenta hoy en día el sistema escolar y la escuela en particular tiene que ver con las expectativas que tiene este espacio de formación. Entonces, bueno, él es pedagogo y un historiador, él ha ido construyendo en varios de sus libros lo que ha sido la historia de la educación en Francia y en algunos países europeos. Entonces, en ese trayecto, él reconoce de que hay dos tradiciones que chocan en el interior de una escuela. Una, de la escuela como institución. Uno es que sea una institución que entrega y transmite saberes académicos, ¿no es cierto? Muy propio de lo que es la noción que se tenía de la escuela durante el siglo XIX, inicios del XX. Y otra tradición que habla más bien de el poder generar competencias, poner en uso esos conocimientos y que eso conlleve, ¿no es cierto?, a procesos de mayor complejidad en cuanto a la formación de las y los estudiantes. Entonces, parte de este texto lo traje a colación a propósito de la conversación que tuvimos en la clase del día miércoles. Entonces ahí dice, el desarrollo de las competencias es tarea del colegio o este debe limitarse a transmitir los saberes. El debate sobre las competencias reviva el eterno debate acerca de las cabezas bien hechas o bien llenas. Desde que el colegio existe, este busca su camino entre dos visiones del currículum. Y esto es bien interesante porque eh, la construcción que existe o el diseño que existe en torno a los currículums escolares, hay como dos grandes líneas. Un currículum de carácter disciplinar y otro currículum que es de carácter más integrado. ¿Ya? Eh, Nosotros podemos reconocer que dentro del currículum escolar chileno tiene un fuerte carácter disciplinar, sobre todo lo que es el currículum de enseñanza media, donde hay una mayor especialización con respecto a las distintas disciplinas. Pero uno podría reconocer que en cuanto a la trayectoria escolar, ¿no es cierto?, y la trayectoria curricular, el currículum de primero básico al menos hasta cuarto básico, el primer ciclo, tiene una dimensión que es más transversal, más general, tiene carácter de mayor integración. Bueno, entre otras cosas, también está el hecho de que hay profesores generalistas y que por lo tanto al hecho de conocer distintas disciplinas podrían tener mayores posibilidades, ¿no es cierto?, de integrar aprendizaje. Estamos hablando en el marco de lo ideal. Bueno, y el marco curricular que hace referencia a
las bases curriculares, perdón, de educación parvularia, eso tiene un carácter profundamente integral. Entonces, eh, son dimensiones que hoy en día están en discusión y que precisamente también están a la base de las conversaciones que hay en torno a la actualización de las bases curriculares, ¿ya? Entonces, como ahí aparece, bueno, hay una línea que es recorrer campos del conocimiento más amplios posibles en esta visión desde un currículum con un fuerte carácter disciplinar y esta otra dimensión que dice en realidad, claro, lo que se pueda entregar como conocimiento en la escuela es mucho más limitado y que por lo tanto lo que tenemos que tratar de esforzarnos en esos procesos y en esa experiencia escolar es movilizar esos aprendizajes en situaciones de mayor complejidad, ¿ya? Eh, y esto es bien interesante porque implica un desafío a nivel didáctico, eh, sobre todo con este concepto de la transposición didáctica, que es decir, cómo este conocimiento disciplinar que tiene un mayor nivel de especialización lo ponemos en juego en un contexto escolar. Eh, el saber y el conocimiento que tiene un historiador, por ejemplo, que se mueve en un ámbito académico, es muy distinto al saber y al conocimiento que se puede desplegar en un contexto escolar. Y eso implica el desarrollo de ciertas habilidades técnicas, en fin. Entonces, estas son dos dimensiones del currículum escolar que siempre van a estar en contraposición, se van a... Hay que tomar una decisión en ese sentido acerca de cómo lo podemos lograr mayores aprendizajes. Uno viendo lo que ha sido la discusión en torno al diseño curricular y un poco esta situación de crisis que nos encontramos, y a propósito de lo que también, ustedes también mencionaban sobre la sobrecarga que existe en el currículum con la gran cantidad de objetivos de aprendizaje, al parecer este currículum de carácter disciplinar en el sistema escolar tiene sus limitaciones. Y habría que ver cuáles son las razones de esas limitaciones. Parte de eso se vincula mucho con lo que estuvimos revisando en la clase del día miércoles, donde hablábamos acerca de este contexto de transformación que está viviendo la escuela. Ya la idea de que la escuela es el único dispositivo que transmite conocimiento, eso ya está totalmente cuestionado. Hay eh, múltiples plataformas, en fin, que los estudiantes acceden y a los cuales pueden adquirir conocimiento e incluso de una manera mucho más dinámica. El valor agregado que puede entregar la escuela acá tiene que ver con cómo logramos que esos conocimientos permitan tener una comprensión mucho más compleja de la realidad eh, y siempre considerando formas de interacción y diálogo que enriquezcan finalmente esa adquisición de conocimiento y de discusión. Entonces nos vamos a quedar con este panorama. La lectura que ustedes están también vinculadas a esta clase habla desde un enfoque del currículum desde una dimensión mucho más práctica y es bien interesante lo que ahí se menciona porque nos da a conocer una manera de entender el trabajo curricular y la gestión curricular desde precisamente el diálogo, la reflexión docente, las posibilidades de integrar conocimiento, etcétera. Y eso es un texto bien interesante, importante para lo que va a ser el desarrollo de la evaluación número 1. ¿Ya? Ahora, el insumo que yo les presento a continuación, que va a estar cargado en la presentación de esta clase, y que es como el elemento gatillador en el cual ustedes debiesen generar la reflexión para realizar su ensayo, es un webinar que se realizó durante el periodo de pandemia. Ahí como ustedes ven es de la red de escuelas líderes y van a reconocer a varios personajes que ahí aparecen, entre otros está el ex ministro Marco Ávila, quien era el que lideraba esa discusión en ese contexto, cuando antes de ser ministro. Y él invita en esta ocasión a Luis Osandón, que es un profesor, un doctor en educación de la Universidad Católica, de una vasta trayectoria en nuestro país que ha incidido harto en la discusión a nivel curricular. Y él plantea una tesis bien interesante acerca de la idea del desarrollo curricular, pero llevándolo a una dimensión bien práctica. Eh, que nos va a servir un poco, bueno, un poco para incentivar la reflexión e introducir lo que ustedes quisieran relevar en este trabajo, pero también va a servir de introducción pensando en lo que van a ser las próximas clases, en donde en algún minuto vamos a trabajar una propuesta de trabajo de diseño curricular, que es lo que nos propone la nuclearización de aprendizaje. Ya eso lo vamos a ver un poquito más adelante en detalle, pero el material que aquí yo les dejo es
un material donde el profesor Osandón genera una introducción, plantea un análisis y una comprensión acerca de la estructura curricular del sistema escolar chileno y además plantea una posible integración de aprendizaje como una propuesta de rediseño de aprendizaje. Experiencias que se levantaron mucho en el contexto de pandemia y que yo creo que algo de eso queda durante este periodo, pero que claro, como ya al volver a la normalidad se han puesto un poco en tensión, pero que algunos establecimientos sabemos han intentado darle continuidad y han luchado porque aquello que les permitió discutir sobre el aprendizaje, el tipo de formación, en fin, estas discusiones más curriculares permanezcan. ¿Ya? Entonces hay una experiencia concreta que puede resultar bien interesante a propósito de esto de cómo entendemos y podemos comprender el trabajo curricular y la gestión curricular desde una dimensión más práctica. Entonces, importante para el trabajo como insumo fundamental es el texto que está vinculado a la clase de hoy y este webinar en donde se entregan más detalles y se generan definiciones mucho más específicas con respecto a lo que es el trabajo curricular desde este enfoque. La evaluación número uno, bueno, en concreto, la idea es elaborar un breve ensayo que permita profundizar la comprensión de los aprendizajes abordados en clase, contribuyendo con ello a la identificación de una problemática que pueda ser trabajada desde la gestión curricular. Eh, Como les dije al inicio de la clase, aprovechen esta oportunidad para poder recoger sus inquietudes, complementarlas con el marco teórico, conceptual con el que hemos ido trabajando y levantar una propuesta. Y esa propuesta, la idea es que no sea una definición desde lo abstracto, sino que en realidad sean propuestas o perspectivas o manera de entender el trabajo curricular, reconociendo también lo que ustedes identifican como necesario a propósito de su experiencia docente. Fecha de entrega, cosa muy concreta, es el 4 de abril hasta las 20 horas que se tiene que hacer por Canvas. ¿Ya? Yo les voy a enviar, además de la presentación, un documento donde vienen las especificaciones con respecto al trabajo y ahí aparecen algunas indicaciones bien concretas. Aquí yo les pido harta responsabilidad con la fecha de entrega porque una demora en la entrega del trabajo, eso significa también para mí una demora en los procesos de corrección y ustedes como entenderán y como son profesores y profesoras, empatizan con estos procesos, siempre es bien complejo cuando se empieza a acumular estos trabajos. Entonces les pido que lo miren con detención, que lo tengan ahí en cuenta, que planifiquen el trabajo y la escritura asociada a esta evaluación. ¿Qué se debe hacer? En concreto, plantear una postura personal en la que se expliciten ideas, cuestionamientos y afirmaciones que contribuyen a establecer una comprensión sobre el currículum, su gestión y los desafíos de la escuela en la actualidad en función del sistema escolar chileno. Eso es bien importante. Eh, en el proceso de escritura del ensayo que ustedes vayan a plantear, siempre intenten generar un diálogo, planteen preguntas que posteriormente ustedes las vayan desarrollando. Es importante que cuando ustedes escriban las extensiones de su idea no sean en párrafos muy largos, sino que sean en párrafos acotados. Eso contribuye a darle mayor claridad a la argumentación que ustedes vayan a plantear y siempre teniendo esta estructura básica que tiene que ver con el inicio, desarrollo y cierre, que es algo que le va a entregar coherencia, ¿no es cierto?, y articulación a lo que ustedes vayan a plantear. La argumentación es importante hacer referencia a conceptos e ideas fundamentales abordados en clases, las cuales deberán ser respaldadas argumentativamente con citas y referencias a los textos trabajados en clases. Esto es bien importante porque al momento de hacer la rúbrica no puso un mínimo de citas ni de referencias. Pero si hay alguna idea que ustedes señalan y yo digo, mira, esa idea en realidad se complementa con lo que señala este autor y ustedes no lo mencionan, eso significa que se desaprovecha una oportunidad para entregarle mayor solidez a lo que ustedes están planteando. Entonces, harto ojo que aquello que ustedes están definiendo, lo más probable es que ya haya sido planteado por algún autor de los cuales hemos ido trabajando en el curso. Aquí la gracia pasa principalmente por la articulación de la idea, entonces les recomiendo que vinculen conceptos, planteamientos entre autores, en fin, y de esa forma lo que ustedes vayan a plantear como hipótesis, como reflexión, va a tener un nivel de argumentación mucho más consistente. Preguntas. Considerando los elementos del análisis crítico, y esto es bien importante, esto sí está en la rúbrica como elementos mínimos, el ensayo deberá finalizar con al menos 3 preguntas que contribuyan al debate y que faciliten el intercambio de opinión y el enriquecimiento argumentativo respecto al trabajo curricular. O sea, la idea es que ustedes
Al terminar, último párrafo, señalen 3 preguntas con las cuales se quedan. Eh, Piensen que esas preguntas pueden también ustedes utilizarlas en relación a lo que pueda ser el trabajo de cierre del curso, que tiene que ver con el levantamiento de una propuesta de gestión curricular, o también preguntas que ustedes quisieran que pudiésemos abordar en la clase. Yo las preguntas igual las voy a sistematizar, las voy a guardar y las voy a utilizar como insumo para nuestra próxima clase, entonces importante que ustedes las puedan presentar, no a la próxima clase, no a la subsiguiente. Formalidades, tipo de letra Arial, ¿no es cierto? Tamaño 2, interlineado simple, claridad de las ideas, ortografía y redacción, extensión mínima y máxima 4 planas de hoja tamaño carta, eso es básico, no les pido más ni menos, entonces tienen que planificar ustedes la escritura en relación a esas 4 planas. Portada con un título que se sintetice, invite a la lectura del ensayo, la bibliografía y cita norma APA 7. Yo lo que les recomiendo es que utilicen este ejercicio, y este ejercicio intelectual, evidentemente, como un preámbulo de lo que pueda ser el trabajo ya para dar cierre al magíster. Entonces, intenten hacer un vínculo de lo que ustedes vayan a plantear, que es algo bien amplio, ¿no es cierto? Con lo que ustedes han ido trabajando en su proyecto para el magíster, ¿ya? Entonces, así aprovechamos el contexto, vamos utilizando recursos, en fin, es una sugerencia que yo creo que puede ser bien útil.